Bueno, muy buenos días. En esta sesión de urgencias de hoy vamos a hablar acerca de las urgencias oncológicas en pediatría. Mi nombre es Julio César Castro, residente de pediatría de tercer año en la Universidad del Valle. ¿Cuál va a ser el contenido de esta charla? Vamos a dar una breve introducción y vamos a hablar de las complicaciones más frecuentes dentro del punto de vista de las urgencias oncológicas que hay en la edad pediátrica, como es el síndrome de lisis tumoral, la neutropenia y fiebre, la hiperleucocitosis, el síndrome de vena cava superior y mediastino superior y el síndrome de compresión medular. Dentro de una breve introducción tenemos que hay muchas entidades por las cuales se puede presentar una urgencia oncológica. Tenemos alteraciones metabólicas como es el síndrome de lisis tumoral, hematológicos como puede ser la coagulación intravascular diseminada o la leucoestasis, respiratorias con la compresión de la vía aérea secundaria a un tumor que me esté comprimiendo la vena cava superior, y neurológicas tenemos una variedad de presentaciones como la compresión medular, las mismas convulsiones o una hipertensión endocraniana. Y finalmente tenemos las infecciosas como son la neutropenia y la fiebre. Ya llegando específicamente a cada una de ellas, vamos a hablar acerca del síndrome de lisis tumoral, una de las manifestaciones más frecuentes que tenemos. Aquí tenemos un caso clínico de un niño de 10 años que hace varias semanas empieza a presentar síntomas constitucionales como fatiga, sudoración nocturna, palidez y somnolencia. Cuando llega al servicio de urgencia le toman una muestra de sangre, le hacen un hemograma y presenta una anemia. Dentro de la evaluación clínica encuentran que el paciente empieza a referir dolor lumbar que no estaba ni asociado a trauma. Dentro de sus antecedentes relevantes no hay ninguno que destaque, sus signos vitales se encontraban normales. Se encontró dentro de su examen físico un bajo peso para la edad, se encontraba alerta, orientado, no tenía ningún compromiso del sensorio, y ya en el examen físico encontraron que había una masa que llegaba casi hasta el ombligo y que le producía mucha necesidad de orinar. Se descubrieron las piernas del paciente, encontraron pequeños hematomas en los miembros inferiores. Entonces, esto es una presentación frecuente que nos hace sospechar de un paciente que tiene cáncer, y una de las complicaciones más frecuentes y más mortales es la complicación metabólica del síndrome de lisis tumoral. Entonces, esto se debe a la liberación del contenido de las células tumorales que me va a producir hiperfosfatemia, hiperuricemia, hipercalemia y la hipocalcemia. Y aquí tenemos una gráfica muy interesante donde tenemos el tumor y donde tenemos una destrucción de las células. La destrucción de las células se puede hacer de dos formas: espontánea o que sea una destrucción secundaria a una quimioterapia. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando médicos generales o pediatras que trabajen en un equipo de hemato-oncología, tener en cuenta esa profilaxis que se hace para el síndrome de lisis tumoral en los procesos cuando se empieza la quimioterapia. Entonces, es la situación frecuente de la destrucción del tumor. Es bien importante tener en cuenta que los tumores líquidos van a producir más lesiones que los tumores sólidos, pero esto no quiere decir que los tumores sólidos no puedan producir un síndrome de lisis tumoral. Los tumores sólidos también lo van a producir, y hay una característica de otros tumores sólidos hematológicos que lo van a producir más, como son los linfomas. Pero los tumores líquidos, como son las leucemias, son los que más tienden a producir este tipo de complicaciones. Entonces tenemos la destrucción de la célula, y dentro de la célula que hay potasio. Entonces empieza a liberar el potasio, y este potasio me va a producir alteraciones cardiovasculares. Vamos a tener que dentro de la célula está todo su compuesto de ADN, y aquí tenemos a las purinas. Se van a degradar a hipoxantina, y posteriormente la xantina reductasa les va a convertir en xantina y finalmente la va a convertir en ácido úrico. Ese ácido úrico te va a tener que filtrar por la parte renal, pero al tener unos altos niveles pueden precipitarse, y eso va a generar una falla renal secundaria a una obstrucción por los cristales que se van a generar de ácido úrico. Finalmente, aquí tenemos la elevación del fósforo. Igualmente, el fósforo se encuentra dentro de la célula. Al generarse la lisis de la célula, vamos a tener que el fósforo se va a empezar a elevar, y esto secundariamente me va a llevar a otro trastorno hidroelectrolítico. El fósforo se va a empezar a unir con el calcio y me va a empezar a bajar los niveles de calcio. Como tal, per se, la destrucción de la lisis tumoral no me va a producir una hipocalcemia. Lo que me produce la hipocalcemia, el síndrome de lisis tumoral, es el aumento elevado del fósforo cuando se empieza a precipitar con el calcio, y esto se va a precipitar no solamente en la parte renal, sino que también se va a precipitar en la parte de los músculos, y esto me puede producir mucho dolor. Y aquí tenemos que el ácido úrico no solamente me va a producir una alteración per se en la obstrucción de la parte renal, sino que va a tener unas características hemodinámicas dentro del flujo renal. Me va a producir vasoconstricción renal, y puede ser un proceso inflamatorio también secundario a ese ácido úrico. Finalmente, aquí tenemos que los bajos niveles de calcio, cuando ya llegan a ser asintomáticos, aquí tenemos el cerebro produciendo convulsiones. Entonces, ya tenemos una imagen de lo que es la fisiopatología del síndrome
de lisis tumoral secundario a esa lisis que se está generando del tumor, ya sea espontánea o inducida por los quimioterapéuticos. Y hay que tener otro factor en cuenta: los pacientes con síndrome de lisis tumoral pueden producir otros metabolitos como las citoquinas que me pueden llevar fácilmente a un shock secundario a estas citoquinas en los pacientes. Fundamental recordar muy bien lo segundo que usted dijo acerca de cómo se nos produce el ácido úrico, porque en la medida que se tapó muy bien cómo se produce ese ácido úrico, nosotros vamos a ver más adelante, usted va a decir cómo se va a intervenir. ¿Cómo se va a intervenir? Cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona lo que usted va a usar. Listo, entonces ya teniendo en cuenta esta fisiopatología vamos a generar el diagnóstico. Hay dos formas de hacer el diagnóstico se hace por laboratorio o se hace por clínica, pero en la clínica también va a necesitar un laboratorio, pero hay dos formas dentro de las últimas especificaciones mundiales de cómo hacerlo. Tenemos el diagnóstico de laboratorio, aquí tenemos nuestros 4 principales ejes: el ácido úrico, el potasio, la hiperfosfatemia y la hipocalcemia. Aquí necesitamos más de 2 alteraciones en este perfil de lisis para diagnosticar un síndrome de lisis tumoral. Aquí tenemos que el ácido úrico mayor de 7 miligramos por decilitro es un factor que ya nos está indicando que hay una elevación del ácido úrico. En menores de 13 años se considera mayor a 6.5 y en mayores de 13 mayor a 7.5. Y es muy importante este ejemplo que les estoy poniendo aquí, 25% con respecto a la línea de base. ¿Por qué? Porque los pacientes no te van a presentar una lisis así grande, sino que pueden ser unas lisis paulatinas o, por el contrario, estar inicialmente sin lisis con un diagnóstico de cáncer ya conocido y en el proceso, cuando se empieza la quimioterapia, empiezan a producir la lisis. Entonces es importante que en un intervalo de cada 6 o cada 8 horas, de acuerdo al riesgo que cuantifiquemos de este paciente, poder estar haciendo seguimiento a todos esos factores. Entonces, un cambio del 25% con respecto al valor inicial, vamos a tener que este paciente probablemente ya tiene una lisis. Un potasio por encima mayor de 6 o también con un incremento mayor del 25% a su línea de base. Un fósforo mayor a 6.5 con un cambio del 25% también en su línea de base me puede indicarlo. O una hipocalcemia menor a 6 o menor a 7, ya siendo este 7 corregido, o con un cambio también del 25% respecto a su línea de base. En cuanto al diagnóstico clínico, debemos tener alguna de las alteraciones metabólicas previamente descrito con una alteración clínica. Si el paciente empieza a presentar elevación de la creatinina, que ya me está hablando que tiene una falla renal, si hay una arritmia que está siendo secundaria a esa hipercalemia, muerte súbita, convulsiones o inestabilidad muscular, estas son las presentaciones más frecuentes desde el punto de vista clínico. Si yo tengo alguna de esas y tengo alguno de esos alteraciones metabólicas, ya puedo decir que este paciente está en un síndrome de lisis tumoral. ¿Qué sería elevación de la creatinina? La elevación de la creatinina, pues ahí ya nos iríamos a hablar de los niveles de KDIGO. Si ya estamos a un nivel 1, 2 o 3, de acuerdo si la elevación es de más de 1.5 o más de 2, de acuerdo a los valores basales pues que ya tenga el paciente, o también tener en cuenta... Los valores basales, o sea, no es... 0.8 puede llegar a ser elevación de la creatinina y está entre los rangos aparentemente normales. ¿Sí? Pero el 0.8 se arrancó en 0.4, aumentó en 100%. Entonces, el falla renal es bien importante porque a veces la gente está esperando es que aparezca la creatinina por allá 1, 2, 1, 4, 1, 5, 2, 3, pues ahí ya es cuando ya perdimos el año. O sea, la detección rápida y elevación de creatinina es eso, un incremento sostenido y progresivo, sí, a partir de la línea de base. De la línea de base. Y también es importante que la falla renal no solamente se clasifica a nivel de creatinina, sino a nivel de la diuresis. Y es muy importante el gasto urinario en esta patología. Bueno, ¿qué factores de riesgo tenemos? Grandes masas tumorales, recuentos leucocitarios por encima de 25.000, una LDH 2 veces superior a su límite, una falla renal preexistente, que ya el paciente tenga un daño per se en su riñón me lo va a hacer más a riesgo, una oliguria o un ácido úrico mayor a 7.5 son factores de riesgo bien importantes que hay que tener en cuenta. A nivel internacional se han clasificado diferentes formas de cómo generar si este paciente tiene un alto, un bajo o un mediano riesgo de síndrome de lisis tumoral de acuerdo al diagnóstico que tenga. Las masas sólidas, como lo había dicho previamente, tienden a generar un bajo nivel de generarse un síndrome de lisis, pero no quiere decir que no lo hagan y que no lo puedan hacer severos. También tenemos a las leucemias, aquí dos diferencias bien importantes, la leucemia mieloide y la leucemia linfoide. La leucemia linfoide tiene un alto riesgo de generar este síndrome de lisis tumoral, la leucemia mieloide puede generar un poco menos de riesgo y aquí tenemos algo que tener muy en cuenta, el nivel de la LDH. Muchas situaciones que pasan en urgencias, es decir, que dentro del perfil de lisis está la LDH, eso es verdad porque es mentira.
porque sí hace parte de las situaciones que yo tengo que medir, pero en per se no hace el diagnóstico de un síndrome de lisis tumoral, pero sí es un examen que yo tengo que tener en cuenta porque me va a identificar un riesgo en este paciente. Y también es importante tener la línea de base del paciente, saber si se me está aumentando 1.5 o 2 veces su línea de base cuando lo ingresamos inicialmente. Entonces aquí tenemos las diferentes clasificaciones. Encontramos que también por el otro lado las leucemias crónicas tienen un bajo riesgo de generar lisis. Por el lado de los linfomas tenemos que el linfoma de Hodgkin es uno de los que tiene un bajo riesgo de generar lisis, y el que más riesgo de generar lisis y uno de los que tiene los grandes ejemplos a nivel mundial y los casos clínicos es el linfoma de Burkitt, que es uno de los que más produce un síndrome de lisis tumoral, y aquí encontramos pues la clasificación de cómo se mide este riesgo en los pacientes. Entonces, ¿qué conducta debemos tomar cuando nos encontremos en un paciente que le sospechemos o que ya tenga un síndrome de lisis? Debemos valorar siempre sus signos vitales, y dentro de estos signos vitales no olvidemos cuantificar el gasto urinario. Es importante saber qué gasto urinario tiene este paciente para poder identificar si en algún momento me está llevando a una falla renal. Hay que buscar el origen del tumor si no lo conozco. Entonces, formas de identificarlo: radiografía de tórax, ecografía abdominal, lo que me va identificando la historia clínica para poder decir dónde está el tumor. También tengo que tratar de empezarlo a buscar, aparte de tratar ese síndrome de lisis. ¿Y qué laboratorio? Pues ya hemos hablado de los exámenes iniciales que me van a confirmar el diagnóstico, que son el ácido úrico, el potasio, el fósforo y el calcio. Pero también hay que tomar otros exámenes como son el hemograma. La función renal es bien importante para saber la línea de base de creatinina que tenga ese paciente, la función hepática, gases arteriales y la LDH. En nuestro caso clínico, como les mencioné inicialmente, un paciente con una sospecha de una leucemia. Aquí tenemos el hemograma que le sale, tiene un hemograma con unos 20.900 leucos, una hemoglobina de 7.5, está anémico, con hematocrito 23%, y tenemos una trombocitopenia con 64.000, ya vemos que tiene una visitopenia este paciente. Y aquí, como ven remarcado, las alteraciones metabólicas que presenta: tiene un potasio de 6, tiene una creatinina inicial de 1.12, tiene un BUN de 10, un fósforo de 6.6, un calcio de 5, un LDH de 965 y un ácido úrico de 8. Este paciente tiene todas las alteraciones metabólicas para decir que tiene un síndrome de lisis tumoral. ¿Listo? Pero entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Entonces, la primera parte del tratamiento como medida preventiva y como tratamiento es la buena hidratación del paciente. Las recomendaciones internacionales nos hablan de una cantidad de líquido entre 2.000 a 3.000 cc por metro cuadrado. Los líquidos nunca deben estar por debajo de 1.500 metros cuadrados. En los niños que son desnutridos o los lactantes se dará una infusión de líquidos entre 100 a 200 cc por kilo día, y los líquidos deben ser isotónicos. La meta de la diuresis es generar una diuresis de 100 cc por metro cuadrado por hora, o una diuresis entre 3 a 5 cc por kilo por hora. En caso de que el paciente se nos presente como liguria, pues hay que valorar también si los cristales me están produciendo mucha obstrucción o si hay algo más que yo le pueda dar a ese paciente para empezar a generar una diuresis. Dentro de las dos opciones que hay está el manitol y la furosemida. Se prefiere la furosemida porque el manitol produce ya mucha deshidratación, tendríamos que aumentar algo el aporte hídrico, pero la furosemida con de 0.5 miligramos por kilo dosis cada 6 o cada 8 horas es una buena ayuda para empezar a eliminar todos esos cristales que están allí, tanto de fosfato de calcio como de ácido úrico, que me pueden producir la obstrucción. Pero es bien importante que yo tengo que utilizar esto después de que el paciente esté adecuadamente hidratado. Estas son situaciones que se presentan muy frecuentemente en las unidades de hemato-oncología cuando se utiliza la quimioterapia, y es frecuente que veamos los pacientes con un gran aporte hídrico como profilaxis de ese síndrome de lisis tumoral. Otra de las medidas preventivas que se utilizaba previamente antes de llegar a la rasburicasa era alcalinizar la orina. ¿Con qué fin? Cuando se alcalinizaba la orina no había precipitación de los canales de los cristales de ácido úrico, pero sí había precipitación de los canales de fosfato de calcio. Entonces se empezó a dejar de utilizar esa alcalinización cuando ya se encontró una medida como la rasburicasa, que ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, otra de las medidas ejes que tenemos que tener en el síndrome de lisis tumoral es empezar a reducir el ácido úrico. Entonces, como vimos dentro de la fisiopatología, el ácido úrico se va a producir cuando las purinas pasan de hipoxantina a xantinas y a ácido úrico. Aquí hay una enzima bien importante que es la xantinreductasa. Entonces, el alopurinol me va a ayudar a disminuir, a inhibir la actividad de esa enzima para yo empezar a disminuir la producción de ácido úrico. Pero a veces los niveles de ácido úrico están tan elevados que yo necesito una medida rápida para poder disminuir rápidamente esos niveles de ácido úrico. Y entonces aquí se encontró la rasburicasa, que es un activador de la uricasa. Lo que hace la uricasa es metabolizar el ácido úrico a la antoína. La antoína es mucho más fácil difundible a través de la parte renal y no va a producir los estragos que produce el ácido úrico. Entonces ese es un mecanismo por el cual la rasburicasa ha sido una gran
un gran fármaco de ayuda actualmente en el síndrome de lisis tumoral, como una medida rápida que se utiliza para disminuir rápidamente también lo que es la falla renal secundaria a estos cristales de ácido úrico. Entonces, dentro del allopurinol podemos utilizar 10 miligramos por kilo día o 300 miligramos por metro cuadrado por día, dividido en 3 dosis, la dosis máxima de 800 miligramos día, y se debe mantener por 3 a 7 días hasta obtener valores normales. Hay que recordar que el ácido úrico, vamos a empezar a ver cambios del ácido úrico cuando utilizamos el allopurinol 24 horas después de su uso. La rasburicasa, por su parte, se utiliza de 0.15 a 0.20 cuando los niveles de ácido úrico están por encima de 10 y hay un alto riesgo de ese síndrome de lisis tumoral, y es bien importante que no se debe diluir en dextrosa. Entonces, cuando utilizamos la rasburicasa, lo que hacemos es quitar todos esos depósitos de ácido úrico que ya están formados, y el allopurinol nos va a disminuir ya los precursores del ácido úrico. Entonces, no quiere decir que yo utilizando rasburicasa ya solucioné el problema, no, para nada. Tengo que utilizar también el allopurinol para que no se esté produciendo más ácido úrico. Entonces, ya tenemos tratado una de las complicaciones metabólicas. La segunda complicación es la hipercalemia. Bien importante el registro electrocardiográfico en estos pacientes constante para poder identificar los signos de hipercalemia. Como lo vemos aquí, hay una elevación de la T considerable, ya hay una desconfiguración a nivel del ST y finalmente pues ya llegamos a encontrar estos signos de fibrilación. Aquí es bien importante entre la hipercalemia, primero el gluconato de calcio con el fin de estabilizar la membrana. Esto no nos va a bajar el potasio, pero sí nos va a mantener disminuidos esos efectos cardiovasculares que tiene la elevación del potasio. En caso de acidosis metabólica, algunas guías recomiendan la utilización de bolos de bicarbonato. La otra opción que tenemos actualmente está las resinas de intercambio iónicos, como el Queyalaxate, 1 gramo por kilo vía oral cada 6 horas. Con sorbitol, no utilizarlo de forma rectal, especialmente en los pacientes oncológicos que tienen grandes factores de riesgo para hacer infecciones también, y aparte de eso, si ya han estado en quimioterapia y puede generar neutropenia igualmente. La solución polarizante es una medida efectiva de 0.5 a 2.5 gramos de dextrosa unido a una carga de insulina de 0.1 unidades por kilo en una infusión que más o menos dura 2 horas. Es importante tener en cuenta que estos pacientes hay que hacerles un seguimiento estricto de la glucometría porque pueden llegar a una hipoglicemia. Y por último, otros textos recomiendan la utilización del salbutamol para disminuir todos estos efectos de la hipercalemia. Bien importante aquí también, si usted ya tiene un paciente con una falla renal y una hipercalemia, pues el tratamiento sería llevarlo directamente a una diálisis para disminuir los niveles de potasio. El tratamiento de la hiperfosfatemia se da con hidróxido de aluminio, una dosis de 50 a 150 miligramos por kilo día, con 4 dosis vía oral, máximo dar 4 gramos. Esto se utiliza para quelar el fósforo y disminuir sus niveles. No debe superar más de 72 horas con este aluminio porque puede ser perjudicial. Y hay otros medicamentos que se utilizan en enfermedad renal crónica, como es el Sevelamer, que se utiliza de 20 a 40 miligramos por kilo dosis cada 8 horas, que es otro de los medicamentos que se está usando actualmente también para la parte de la hiperfosfatemia. En el caso de la hipocalcemia, tenemos que si los niveles séricos están muy bajos y ya hay manifestaciones clínicas como la tetania o las alteraciones del ritmo cardíaco, darle infusión de gluconato de calcio, que ya lo debo estar dando cuando tengo una hipercalemia. También a medida que yo resuelva la hiperfosfatemia, voy a resolver la hipocalemia porque no va a tener con quién unirse y precipitarse. Aquí tenemos diferentes ejemplos de lo que son los cristales. Aquí vemos en el ejemplo A y B lo que son revisiones microscópicas de cristales de ácido úrico a nivel renal. Aquí ustedes pueden ver unas líneas amarillas acá, donde son la acumulación del ácido úrico, de aquí el corte histológico de cómo se ven los cristales a nivel renal. Aquí en la parte inferior izquierda la ecografía renal es bien importante para identificar si ya hay aquí vemos que hay una hiperecogenicidad en la parte renal, donde este es el hígado y este es el riñón y prácticamente se ven iguales. Ya tiene un compromiso bien severo por la acumulación de tanto cristales de fosfato de calcio como también secundario a que ya va generando una falla renal. Y finalmente aquí vemos estas pequeñas líneas donde se ve la acumulación del fosfato y el calcio unido a nivel de una radiografía donde podemos ver los tejidos blandos. Otro eje fundamental que tenemos que tener en cuenta el síndrome de lisis tumoral, que es que el riñón va a sufrir mucho en esta situación porque lo están atacando por todos lados, desde el punto de vista vascular, inflamatorio y desde el punto de vista también del resto de los depósitos. Va a ser uno de los órganos más afectados a nivel sistémico y finalmente es uno de los que causa más mortalidad. Tenemos que el uso de terapia de reemplazo renal, tener en cuenta la oliguanuria, si hay un potasio mayor a 6 que no haya mejorado con la terapia inicial,
si ya tenemos manifestaciones de hipercalemia que no mejoran, un fósforo por encima de 10 que no tiene respuesta al manejo, una hipocalcemia sintomático, esto con el fin de generar una disminución rápida del fósforo, una sobrecarga de volumen, que ya el riñón no pueda manejar el volumen que le estamos dando, un aumento progresivo de la creatinina, a veces 10 veces mayor a su nivel basal y el BUN, y un ácido úrico mayor a 10 que no responda con los manejos. Todas estas situaciones hay que tenerlas en cuenta porque no podemos demorar el paciente para que empiece a filtrar todos esos tambolitos que le están haciendo tóxico y que me está llevando a una falla renal. Dentro de los seguimientos del paciente es importante que los pacientes en lo posible estén en una unidad de cuidados intensivos para tener una adecuada observación clínica, monitorizar los signos vitales y el registro electrocardiográfico, vigilar adecuadamente la diuresis. La diuresis va a ser un factor fundamental en estos pacientes porque me va a identificar si en algún momento están generando falla y tenga ese criterio rápidamente para poder llevar una intervención rápida como lo es las terapias de reemplazo renal. El control de los electrolitos debe ser estricto entre cada 4 u 8 horas. La recomendación es que se haga cada 4 si el riesgo es muy grande, si tenemos pacientes que tengan diagnósticos que me van a generar un síndrome de lisis muy rápido y muy severo, y entre 6 a 8 horas los de mediano o bajo nivel. Las metas es tratar de bajar el potasio a 5, de mantener un fósforo por debajo de 10 y vigilar que los niveles de calcio no se acompañen de síntomas. En nuestro caso clínico inicial que habíamos comentado, el paciente finalmente se le diagnostica un linfoma de Burkitt, se instaura un manejo rápido para un síndrome de lisis tumoral, se realizó todas las medidas que ya hemos comentado, se hizo una valoración por nefrología, pero el paciente empezó a descender sus niveles de creatinina, por lo cual no requirió el uso de una terapia de reemplazo renal, y la respuesta a las 6 horas fue favorable, donde se hizo una corrección adecuada después de la utilización de la rasburicasa. Entonces, como pueden ver, es una gran tormenta que está generando ese síndrome de lisis tumoral, esa ruptura del tumor, pero si tomamos medidas rápidas y medidas preventivas, en menos de 6 horas ya vamos a tener controlado desde el punto de vista metabólico a nuestro paciente si hacemos las cosas de manera adecuada. Entonces aquí ya tenemos el primer chequeado, que es el síndrome de lisis tumoral, y vamos a hablar acerca de otra de las complicaciones aún más frecuentes que pasan los pacientes con cáncer, como es la neutropenia febril. Aquí tenemos un caso clínico de una niña de 10 años que ya tiene un linfoma de Burkitt y está siendo tratada por quimioterapia. Hace 2 días se le realizó su última quimioterapia e ingresa al servicio de urgencias con una temperatura de 38.3 grados centígrados. Presenta odinofagia y dolor abdominal. Dentro de sus antecedentes tiene transfusiones previas, tuvo un síndrome de lisis tumoral al inicio de la quimioterapia cuando se le empezó, y actualmente está con ciclofosfamida, doxorubicina, metrotexato y vincristina. En el examen físico la encuentran deshidratada, con un abdomen levemente distendido, pero muy doloroso al tacto, sin signos de irritación peritoneal, y encuentran equimosis en los miembros inferiores. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí vemos esta imagen que es bien interesante. Aquí vemos las bacterias, aquí están diciendo, bueno, ¿qué pasó aquí? La quimioterapia lo que va a hacer es arrasar con todo. Entonces ustedes ya saben que cuando los pacientes entran a quimioterapia, no solamente va a afectar la célula cancerígena, sino que también va a afectar todo este tipo de células. Y hay un caos, hay un desorden. Aquí todo se terminó y aquí están las bacterias que van a llegar a atacar a estos pacientes, y entonces hay que vigilarlos muy bien, que esa neutropenia que me va a generar la quimioterapia no me vaya a generar una infección. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que yo me tengo que hacer cuando tengo un paciente con neutropenia y fiebre? La primera es definirlo. Tengo que saber qué es fiebre con neutropenia. Tengo que definir la fiebre y tengo que definir su neutropenia. Segundo, tengo que identificar los puntos claves en la historia clínica. Y aquí uno de los puntos claves más importantes es saber el nadir que tienen de recuperación los pacientes que utilizan quimioterapéuticos. Ese nadir acerca de cómo es su proceso de recuperación en la parte celular. ¿Qué estudios debo de solicitar? Es la tercera pregunta. ¿Cuál es la clasificación de riesgo que debo tener en cuenta con este paciente? ¿Qué antibiótico-terapia empírica debo empezar a utilizar? ¿Y cuándo debo sospechar algo más? Si el paciente se me está infectando es por otra cosa. Entonces, dentro de la definición a nivel internacional se reconoce que la fiebre con un valor de mayor a 38 grados centígrados en 2 mediciones es un diagnóstico de fiebre, o una medición de 38.3 grados centígrados. A nivel de la neutropenia tenemos que hay neutropénico. Ya en la parte de neutropenia tenemos diferentes niveles: leve, moderada, grave o profunda. La leve de 1500 a 1000, la moderada va de 1000 a 500, la grave es por debajo de 500 y la profunda es por debajo de 100.
En el Reino Unido, las guías NICE identifican la fiebre con neutropenia como una sola temperatura mayor a 38 grados centígrados con un nivel de neutrófilos menor a 500. Hay otros textos que nos hablan que deben ser dos temperaturas de 38 o una de 38.3 con un valor menor a 1000 de los neutrófilos. Entonces es importante tener en cuenta que aquí utilizamos el valor menor de 1000 con un nivel de temperatura mayor a 38.3 grados centígrados en una oportunidad o dos en 38. ¿Qué puntos claves debo de valorar? Primero, estadificar el estado de riesgo de este paciente, que ya vamos a ver que es nuestra otra pregunta. Identificar la enfermedad de base que tenga el paciente. Entonces es importante identificar qué tipo de tumor tiene y cómo lo están tratando. Y definir qué quimioterapia le están dando para identificar el nadir. Aquí tenemos una tabla bien importante de cómo es el nadir de diferentes quimioterapéuticos para tenerlos en cuenta. ¿Cuál es el nadir? ¿Qué decir? ¿Cuándo baja más sus niveles de celularidad? ¿Y cuánto tiempo debo esperar yo para que se dé esa recuperación? Entonces en este nadir es donde están los mayores riesgos de los pacientes en los cuadros infecciosos que son secundarios a su quimioterapia. El periodo de mayor riesgo suele ser 7 a 10 días después de la última dosis de quimioterapia y la recuperación en general tiende a ser a 5 días después de que pase. Entonces aquí tenemos todos los que podemos encontrar. ¿Qué estudios debo solicitar? Los laboratorios que debo solicitar es un hemograma completo. Si el paciente me llega con un diagnóstico de cáncer, con quimioterapia y me va a llegar febril, listo, ya me llegó febril. Lo que yo debo identificar si el paciente está neutropénico o no está neutropénico. Tengo que tomarle un hemograma. Función renal, función hepática, uroanálisis. La PCR es bien importante, el valor mayor a 90 me va a dar un riesgo más alto de que este paciente tenga una infección bacteriana invasiva. Una procalcitonina con un rango de 0.5 nanogramos por mililitros me va a identificar que este paciente tenga una infección bacteriana invasiva. Y hay otras instituciones donde se pueden tomar interleuquina. La interleuquina 8 ha sido un factor bien importante dentro de la estratificación de riesgo. Entonces, esto es lo que le pasa al paciente con una neutropenia febril. Vamos a tener muchas diferentes bacterias en las cuales yo debo de pensar y decir qué me estará afectando con mi paciente. Pero para yo saber qué me está afectando con el paciente tengo que cazar la bacteria. Y para poder cazar la bacteria mejor tengo que tomar por lo menos mínimo 2 hemocultivos. Y si mi paciente tiene catéter, 2 periféricos y 1 de catéter. Entonces se deben de tomar todos estos hemocultivos, identificar si tiene catéter o no para tomar el cultivo del catéter y 2 muestras periféricas. El urocultivo, y es bien importante que no se debe utilizar ningún procedimiento que me sea invasivo al paciente. Lo mejor sería no tomarlo con sonda. Líquido cefalorraquídeo, si en algún momento se requiere dentro de la clínica. Cultivo de heces para identificar lo que es la toxina IV del Clostridium difficile o Cristoporidium o Microsporidium. La radiografía de tórax si el paciente tiene síntomas respiratorios. Una ecografía o TAC abdominal si yo estoy pensando o sospechando si este paciente tiene lo que se conoce como una tiflitis, que es esa enterocolitis neutropénica, que es una de las complicaciones más frecuentes que le pasan a estos pacientes. Y un ecocardiograma para identificar también hallazgos de derrame pericárdico que pueden llegar a pasar en estas situaciones. Entonces, como ven, son diferentes tipos de exámenes que debo de tomar, todo con el fin de buscar dónde está el origen de la infección. En cuanto a los hemocultivos, ¿cómo vamos a tomar los hemocultivos los resultados? Con primero tiempos diferenciales, el cultivo para identificar que no vaya a ser una contaminación, el cultivo de catéter venoso central versus el periférico. Debe estar positivo primero 2 horas antes del cultivo de catéter central que el periférico para identificar que esa es una bacteria que se está produciendo por el catéter. Dentro del punto de vista cuantitativo, que sean ambos obviamente el mismo patógeno y con recuentos de 5 a 10 veces mayor por el cultivo periférico. Y la punta de catéter debe tener por lo menos más de 1000 unidades formadores de colonia para identificar que ese es un germen invasivo. Otra situación que pasa en los pacientes con neutropenia y fiebre son síntomas respiratorios y uno lo que hace es tomar una radiografía, pero aquí vamos a tener un problema. Para poder que se generen infiltrados consolidativos yo tengo que tener celularidad. Si yo no tengo una suficiente celularidad para formar consolidados, la radiografía muchas veces no me puede identificar nada, pero el paciente puede persistir con los síntomas. Allí la indicación es tomar un TAC para identificar verdaderamente estas infecciones. Y es bien importante que ya yo tengo un paciente neutropénico con una infección, con una fiebre que no está siendo controlada, lo segundo que yo tengo que pensar es en hongos. Y dentro de la parte pulmonar hay que tener en cuenta la aspergilosis. Aquí hay un esquema bien interesante que nos trae el doctor Paganini en este consenso latinoamericano de infectología del 2011 y es la localización y la forma como aparecen los infiltrados en los pacientes con neutropenia febril. Entonces tenemos los precoces, que son los que aparecen inmediatamente aparece la fiebre.
Se puede generar un estudio por expectoración inducida para tomar una tinción de Gram, una tinción de blanco calcoflúor, que es para identificar el aspergilos, un cultivo y el cultivo para hongo general. Los localizados que ya están refractarios, que son los que aparecen luego de 72 horas de la fiebre. Aquí la recomendación es hacer un lavado broncoalveolar para identificar diferentes microorganismos, y los tardíos son los que aparecen 7 días después del proceso febril. Los difusos, estos son los localizados, cuando yo tengo un infiltrado localizado. Ya los difusos, cuando están generalizados, se recomienda hacer un lavado broncoalveolar por la alta sospecha de infecciones fúngicas y también infecciones virales. Ya tenemos la posibilidad de un panel viral, un panel neumónico, donde nos puede ayudar a identificar rápidamente cuál puede ser el germen que me está afectando ese pulmón, y si de pronto yo me caso una influenza, pues dar un manejo más adecuado. Aquí tenemos el hemograma de nuestra paciente. Recordemos que nuestra paciente llegó con una fiebre, con un diagnóstico de un linfoma de Burkitt que estaba en quimioterapia, llegó febril, y entonces le tomamos el hemograma para identificar sus niveles de neutrófilos. Tiene 200 neutrófilos. Entonces esta paciente tiene una neutropenia grave. Ellos decidieron iniciar manejo. Y aquí encontramos que tiene una PCR de 35, lo que me daría una clasificación de riesgo no tan alta. Entonces es bien importante identificar la clasificación de riesgo, cuáles vamos a considerar que tienen un bajo riesgo de infección bacteriana y cuáles van a ser un alto riesgo. A nivel mundial, en hospitales que tienen un buen seguimiento de sus pacientes y tienen cómo hacer un hospital día, es de mucha utilidad el hecho de clasificar a los pacientes de bajo riesgo, porque estos pacientes inclusive se les puede dar manejo en casa y volver, y después identificar si en los cultivos salió algo o si se debe quedar hospitalizado. Se puede hacer un seguimiento para no dejarlo en la institución hospitalaria, lo que podría aumentar su riesgo de infección. En nuestra institución pues es bien difícil generarlo, no tenemos esa posibilidad de hacer un hospital día. Entonces aquí tenemos que los pacientes con bajo riesgo, tenemos que los pacientes que tienen una neutropenia menor a 7 días, que tienen ausencia de algún procedimiento invasivo, un catéter venoso central, los pacientes que han generado una recuperación medular temprana, que tengan una enfermedad de base que ya tenga una remisión, que no tengan compromiso en el sistema nervioso central, que la temperatura sea menor a 39 grados, que haya ausencia de dolor abdominal y que clínicamente el paciente se vea en buen estado general. Por alto riesgo encontramos que una edad mayor de 12 años, los pacientes que han generado muchas recaídas, que hayan tenido quimioterapia los últimos 7 días, temperaturas mayores a 39 grados, que ya hayan tenido un antecedente de una sepsis secundaria, una neutropenia febril, se deben de quedar. Compromiso respiratorio o intestinal, que tengan otra comorbilidad aparte de su cáncer, que tengan recuentos menores a 100, que tengan plaquetas menores a 50.000 y una PCR mayor a 90. Es una forma de identificación rápida de estos pacientes, de poder clasificarlos y generar y decir que tienen un alto riesgo. Aquí tenemos también otra clasificación de neoplasias asociadas a menor probabilidad de generarse una neutropenia febril, la leucemia mielocítica, y las neoplasias que son tumores más sólidos, como son el sarcoma de Ewing o el rhabdomyosarcoma. También tenemos el linfoma de Hodgkin y el osteosarcoma. Entonces, dentro de la clasificación de riesgo, esta es la guía del 2017, la última guía de neutropenia y fiebre que hay, se saca cada 5 años. Aquí tenemos que la clasificación para Latinoamérica la hace el doctor Santolaya, donde vemos que tienen diferentes factores aquí, como es la recuperación rápida medular en los primeros 7 días, una PCR mayor de 90 me va a dar un factor de riesgo. Si el paciente está clínicamente mal, si el paciente ya está en choque, pues obviamente se tiene que quedar. Y los niveles de plaquetas menores de 50.000, como mencionamos. Aquí hay un cuadrito de cómo fue evolucionando esta clasificación. Finalmente en el 2008 tenemos una edad mayor de 12 años, una PCR mayor a 90, y pues hay instituciones donde toma la interleuquina 8. Entonces el mensaje aquí en lo que tiene que ver con la clasificación de riesgo es que el estado clínico del paciente y los marcadores inflamatorios van a poder ayudar a identificar si ese paciente está en un bajo o en un alto riesgo, con el fin de yo definir si ese paciente lo voy a dejar o lo voy a tratar intrahospitalariamente. Esto en instituciones donde se puede hacer el hospital día. El tratamiento empírico, como ustedes ven aquí, todos estos ejemplos, va a depender mucho de la sintomatología que tenga el paciente, pero siempre debo tomar los hemocultivos para identificar esa bacteremia. Entonces aquí tenemos en piel, si el paciente tiene un catéter venoso central, el Staphylococcus aureus es un gran enemigo. También a nivel gastrointestinal, con esas enterocolitis neutropénicas o la tiflitis, podemos tener diferentes variedades de bacterias, tanto anaerobias como gram negativas, que pueden afectar a ese paciente, y como tal los estudios han demostrado que estos pacientes, cuando presentan una neutropenia y fiebre, los gérmenes más frecuentes son los gram negativos. Hay una
se ha establecido dentro de los pacientes con neutropenia febril y su seguimiento, los pacientes con cáncer, lo que es el Fast Pass, y es que rápidamente identifico un paciente febril, confirmo su neutropenia y es iniciar rápidamente un antibiótico porque me va a disminuir la mortalidad. Debo tener en cuenta que el paciente debe tener una vía de acceso segura y se le da prioridad en farmacia dentro de lo que es este protocolo para iniciar el antibiótico por lo menos en los primeros 60 minutos. Antes de 60 minutos ya debo tener el antibiótico listo para este paciente. Si el paciente tiene un alto riesgo, aquí lo vamos a iniciar manejo. La guía nos recomienda iniciar manejo con monoterapia. La monoterapia debe estar específica para los betalactámicos con actividad antiseudomonia. Entonces tenemos el cefepime o lesaptazidima, la piperacilina tazobactam, la ticarcilina con el ácido clavionato o los carbapénicos. Se decide utilizar inicialmente el manejo con cefepime como monoterapia inicialmente en estos pacientes. Si el paciente tiene la introducción de un catéter venoso central y tiene una alta sospecha de pseudomonas originosa, yo le podría agregar aminoglucósidos. Pero también teniendo en cuenta ese catéter y la infección es por piel, hay que tener en cuenta el Staphylococcus aureus. Entonces allí empezamos a utilizar la vancomicina. Si el paciente usted considera que necesita una terapia dual, lo puede hacer con cefepime y vancomicina. De lo contrario, la recomendación es utilizar inicialmente monoterapia hasta poder aislar la bacteria en el hemocultivo y poder darse un tratamiento guiado por el antibiograma. Entonces inicialmente utilizamos el cefepime. La otra pregunta dentro de los antibióticos es ¿hasta cuándo se los voy a dejar? La recomendación de la guía del 2017 nos dice que hay que valorar al paciente 24 a 72 horas desde el punto de vista clínico. Primero que todo, que ya tenga 24 horas sin fiebre y que yo ya tenga una recuperación medular y que por lo menos los hemocultivos ya sean negativos a las 72 horas. Si el paciente ya tiene los hemocultivos negativos a las 72 horas, tengo 24 horas libres de fiebre, el paciente clínicamente ha mejorado y ya tengo que empieza a aumentar sus niveles de celularidad, el paciente ya se le puede suspender el antibiótico. Dos situaciones frecuentes que pasan, que el paciente persista febril. Entonces la guía nos habla, si el paciente persiste febril y está asintomático, se encuentra clínicamente bien, espere los hemocultivos, no cambie su terapia antibiótica. Pero si el paciente se encuentra clínicamente inestable, si el paciente ya se encuentra clínicamente mal y persiste febril en las primeras, más allá de las 24 horas, antes de las 96 horas, hay que ajustar el manejo antibiótico. ¿Y por qué les hablo de las 96 horas? Porque los estudios han demostrado que la fiebre que persiste por encima de 96 horas en los pacientes con neutropenia y fiebre me puede ser un indicativo de una infección por hongos. Y aquí tenemos que esta fiebre recurrente o persistente por ya 96 horas me debe indicar que yo debo ajustar ese manejo a utilizar antifúngicos. ¿Qué antifúngicos? Anfotericina B o caspofungina. Se deben continuar hasta que resuelva la neutropenia en este caso. Entonces es bien importante hacer este seguimiento en los pacientes. Cuando se capte la influenza, o si se llega a captar, se puede hacer el manejo con oseltamivir. ¿Qué pasó con nuestra paciente? Tenía una neutropenia de 200 con fiebre y tenía un antecedente de manejo con quimioterapia. Le iniciaron piperacilina tazobactam, hicieron una buena hidratación porque recordemos que esta paciente estaba deshidratada, le sospecharon una tiflitis, le tomaron una ecografía que salió normal, pero recordemos que el gol estándar para identificar la tiflitis es el TAC. Y los cultivos finalmente salieron negativos a las 72 horas. La paciente mejoró progresivamente, tuvo un ascenso de los neutrófilos y se le dio egreso. Entonces ya tenemos dos de las complicaciones y lo que tiene que ver en el cáncer ya prácticamente sería casi el 80% de las complicaciones más frecuentes que vemos. Rápidamente hablar de la hiperleucocitosis, que lo que me va a producir es hiperviscosidad, y aquí es bien importante tener en cuenta que los niveles mayores de 100.000 de leucos me van a generar este trastorno. Se puede generar en el 10 al 20% en los primeros diagnósticos de leucemia. Ese aumento leucocitario me va a generar una poca capacidad de formación y mucha adhesión del endotelio, lo que va a producir un aumento de la viscosidad. Esa leucostasis se puede manifestar a nivel del sistema nervioso central, a nivel de pulmón, o puede generar en los hombres priapismo. ¿Cuál es el manejo? El manejo es prevenir la lisis, porque todas esas células se van a lisar. Entonces vamos a dar una buena terapia hídrica y vamos a dar alopurinol para prevenir esa lisis. Se pueden utilizar medicamentos como la leucoaferesis o la quimioterapia para destruir rápidamente estas células y que se puedan eliminar, pero obviamente previamente tener en cuenta hacer una profilaxis para el síndrome de lisis. Hablando del síndrome de vena cava superior, el síndrome mediastino superior es la compresión que se produce en la vía aérea por la tráquea o el bronquio fuente causado por una gran masa ganglionar tiene una menos frecuencia de trombosis. Esto quiere decir de que cuando tengamos alguna masa que está en el mediastino anterior, que es el más frecuente donde se presenta, van a generar alteraciones compresivas que ya tienen que ver más con la parte mecánica.
La etiología más frecuente, recordemos aquí rápidamente las 4 T's, el terrible linfoma, el teratoma, los tumores de tiroides y el timoma. Son los más frecuentes que me producen alteraciones como el síndrome de vena cava superior. Hay otros, como es el neuroblastoma, que es frecuente también que pase, pero afecta más que todo la parte posterior. Dentro de la epidemiología, lo que es el síndrome de vena cava superior en pediatría, tenemos que los de origen cardíaco son los más frecuentes, pero aquí tenemos en este cuadrito rojo, como ven aquí, los tumores más frecuentes que se producen y que van a producir esta sintomatología. Es más frecuente en hombres que en mujeres, la media de edad de 4.75 años, hay 2 picos en los lactantes en los adolescentes y tenemos que dentro de su etiología cardiogénico, oncológico o hematológico. Aquí vamos a hablar de las oncológicas. Aquí vemos una radiografía donde vamos a ver el mediastino anterior que está delimitado por el esternón en la parte anterior de la parte del pericardio, de ahí para atrás hasta la parte posterior es el medio y desde el pericardio posterior hasta los cuerpos vertebrales encontramos el mediastino posterior. Aquí en esta parte es donde se va a afectar más este síndrome de vena cava superior, lo que se conoce como el síndrome mediastino superior. Aquí en este sector es donde se van a producir la gran mayoría de las complicaciones. Aquí vemos una gráfica de un paciente que tiene un linfoma grandísimo que lo está comprimiendo, le tomaron un TAC, ustedes pueden ver aquí la luz de la tráquea y la compresión de la vena cava superior como está pasando y clínicamente se ve esto. Los pacientes se van a ver pletóricos, hay una obstrucción de la parte venosa superior, van a estar muy rojos en la parte de adelante, se va a generar lo que se llama el edema en esclavina, un edema en la parte de los miembros superiores y vamos a tener un aumento de la trama vascular. Aquí vemos la clínica y dentro de la clínica tener en cuenta que pues si me está comprimiendo la vía aérea, pues el riesgo de que este paciente me entre en una falla respiratoria es rápida, es inminente y si el tumor es de rápido crecimiento peor. Estos pacientes deben de estar en la unidad de cuidados intensivos para valorarse constantemente. Aquí tenemos todas las complicaciones que ya les he dicho y progresivamente cuando aumente toda esa plétora, toda esa obstrucción, el paciente va a llegar a cefalea y finalmente puede llegar a somnolencia y obstruir prácticamente el flujo a nivel cerebral y producir todo este tipo de complicaciones. Como lo ven, no solamente es la parte de la compresión respiratoria, que sí es la más alarmante y hay que asegurarla rápidamente, sino que si no hacemos algo rápido con este paciente, pues va a tener una obstrucción del flujo total. Dentro del diagnóstico, cuando yo lo sospecho, debo hacer una radiografía de tórax. La radiografía de tórax me descarta la masa, listo, no hay ninguna masa por ahí. Pero si tenemos una masa mediastinal, lo que debemos tratar es buscar cuál es el origen de esa masa. ¿Por qué es importante el origen de la masa? Para saber cómo la debo tratar. Tomar un hemograma, un LDH, los marcadores tumorales. Si lo confirmo, si puedo confirmar algo del diagnóstico con esto, lo trato. Si no, debo valorar el riesgo de biopsia secundario a la sedación del paciente. La recomendación inicial es no sedar el paciente, pero si el paciente finalmente lo requiere y lo necesita, pues hay que realizar la intubación y poder mantenerlo ya sedado, porque la recuperación de este paciente va a ser bien difícil hasta que yo no quite esa masa de allí. Y la intubación de estos pacientes es bien complicada porque muchas veces los tubos no pasan porque ya está comprimido la tráquea. Entonces son situaciones de muy alto impacto en pediatría, de mucho riesgo que hay que actuar rápidamente. ¿Cuál es el manejo? Eso es un tumor que se me va a alisar. Entonces, profilaxis del síndrome de lisis tumoral. Mantener sentado con una cabecera de 30 a 45 grados, administrar oxígeno. Recuerden que aquí uno de los problemas principales es la parte de la oxigenación y debo de reducir el tumor. Inicialmente se da el manejo con esteroides, pero la principal es tratar de atacar directamente qué tipo de tumor es e internar rápidamente en una unidad de cuidados intensivos. Y por último tendremos el síndrome de compresión medular. Se puede dar por una compresión de la parte medular tanto extra o intradural de la médula espinal o de toda su extensión de la claudaquina. Aquí tenemos que ocurre hasta el 5% de los niños con cáncer. La localización más frecuente es la torácica, secundariamente la lumbar y la cervical. Los tumores más frecuentes van a ser los tumores óseos, como es el sarcoma de Ewing. También tenemos el neuroblastoma, el osteosarcoma, el rhabdomioma y los diferentes tipos de linfomas. Aquí tenemos una imagen bien interesante de cuál es la fisiopatología. La fisiopatología per se puede ser el daño estructural óseo de la parte vertebral o puede ser una afección leptomeningia dentro de la parte subdural de algún otro tumor que de pronto está haciendo metástasis. Y la más frecuente que podemos encontrar en la pediátrica es el neuroblastoma, cuando se empieza a meter por los cuerpos vertebrales y producen esta rápida compresión de la médula. Bueno, aquí tenemos una identificación de la diseminación hematógena por extensión. ¿Qué clínica vamos a tener? Dolor localizado, empeoramiento en decúbito dorsal,
pérdida de la fuerza, parestesias, disestesias, retención urinaria y constipación, dependiendo del nivel de donde se me ve afectado. Aquí tenemos esta tabla donde encontramos tanto la afectación a nivel espinal, el cono medular o la cola de caballo. Aquí rápidamente para que lo identifiquen, el déficit motor y el déficit sensitivo se hace mucho más rápido en la parte espinal y ya podemos identificar alteraciones más bajas cuando encontremos compromiso de los esfínteres, específicamente para el cono medular y la cola de caballo. En el diagnóstico, la historia clínica, el cuadro clínico que se presente, dentro del examen físico tener en cuenta también el dolor, la posición, cómo empeora el dolor, si vemos que hay alguna masa allí también, palpar el abdomen, bien importante, no encontrar alguna masa de ese nivel. Tomar la radiografía de columna, pues me ayuda en un 70-85% a identificar la alteración, pero lo específico es realizar una resonancia magnética. Ya si yo tengo el paciente con un diagnóstico, pues obviamente el manejo se me va a hacer mucho más fácil porque lo que yo tengo que hacer es descomprimir. Entonces, lo primero que tengo que hacer es evitar la paraplegia. A medida que vaya pasando el tiempo de ahogo de toda esa médula a nivel tanto medular como vascular, pues me va a generar un daño. Lo que yo tengo que hacer es desinflamarla rápidamente, entonces está indicado el rápido uso de esteroides como la dexametasona. Y ya finalmente, pues remitirlo a un lugar donde haya ortopedia o neurocirugía para intervenir rápidamente a nivel de la laminectomía descompresiva, que es lo que me va a ayudar a que estos pacientes no pierdan todas sus capacidades neurológicas. Y también tenemos la radioterapia para los tipos de tumores que les puede ayudar, que rápidamente pueda hacer una citorreducción del tumor y disminuir toda esa compresión.